Bueno, bienvenidos al webinar organizado por Calamazur, titulado Avances en la gestión del calamar gigante y el control de la pesca ilegal en el Pacífico Sur. Mi nombre es Iván Gómez, especialista de la Fundación Innovation for Ocean Action. Y bueno, el día de hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderador durante esta jornada. Este espacio busca generar reflexión, intercambio de perspectivas y diálogos sobre los principales desafíos vinculados a la gobernanza, la sostenibilidad y la cooperación regional en torno a la pesquería del calamar gigante. Eh, Antes de iniciar esta jornada, primeramente quisiera expresar nuestras más sinceras condolencias a la pesca artesanal de la región de Maule, en Chile, por la lamentable tragedia ocurrida la semana pasada, donde la embarcación Mateo Sebastián sufrió un accidente que terminó pues, con la pérdida de dos pescadores, mientras un tercero continúa desaparecido, ¿no? Desde este espacio nos solidarizamos con sus familias, amigos y comunidades pesqueras y nos unimos al deseo de que las labores de búsqueda permitan encontrar a Nicolás Gacitúa Founders, brindando algo de tranquilidad a sus seres queridos en este difícil momento, ¿no? Bueno, el día de hoy nos acompaña Alfonso Miranda, presidente de Calamazur, Milko Schwarzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal. Lastimosamente por temas personales, no nos va a poder acompañar Elsa Vega, expresa sus disculpas, ¿no? Y nos acompaña también Gigliola Antonio, asesora de Alianza Pesca Amable en Chile. Muchas gracias a ellos por acompañarnos y compartir sus experiencias y perspectivas en este importante espacio. Y antes de iniciar, queremos comentarles que el programa del evento se está presentando en la pantalla. En ese momento se va a presentar. Este evento también está siendo transmitido vía Facebook Live de Calamazur. Podrán dejar sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la jornada. Y también los invitamos a compartir la transmisión en Live de Calamazur. En breve se va a compartir el link de esa transmisión al chat para que lo puedan difundir con sus organizaciones o personas interesadas que no hayan podido conectarse a este Zoom, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada con la presentación de Alfonso Miranda, presidente de Calamazur. Alfonso cuenta con 38 años de experiencia en el sector pesquero, con una destacada trayectoria en cargos directivos, tanto en el ámbito público como privado. Ha sido viceministro de Pesquería del Perú y hasta el año 2023 se desempeñó como presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la CIAT. Actualmente, Alfonso es presidente del Comité para el Manejo Sostenible del Calamar Gigante, Calamazur, del Pacífico Sur. Asimismo, vicepresidente de la Cámara Peruana del Calamar Gigante, Capecal, y ha sido presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias hasta el pasado 30 de abril. El día de hoy nos compartirá su presentación titulada El nuevo escenario regional del calamar gigante, avances y desafíos para una mejor gobernanza en la OPS. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra. Ya, ahora sí me escuchan. Se Muy escucha bien, perfecto. muchas gracias. Quiero, ante todo, mis primeras palabras ser también de solidaridad para los familiares y compañeros de los pescadores del Maule que han sufrido este siniestro. Nuestra más fraterna compañía en estos momentos difíciles. Y bueno, si presentamos, por favor, ahí está, muy bien. Nosotros estamos trabajando en Kalamazoo desde hace ya muchos años en este tema fundamental que es el de presencia regional en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Realmente este es el mecanismo que el derecho internacional del mar le dan a los países y a los estados pesqueros para poder regular las pesquerías, para poder ordenar todos los elementos que tienen que ver con las pesquerías transzonales o altamente migratorias, y efectivamente el calamar gigante es una de esas especies. Así que vamos a hacer una visión sobre este nuevo escenario regional para el calamar gigante. Vamos a hablar sobre los pasos que se han dado adelante y todavía la enorme agenda pendiente que queda por atender. Siguiente, por favor. Vamos a hablar brevemente. El Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur agrupa a líderes de la industria pesquera de Chile, Ecuador, México y Perú. Cuando hablamos de la industria pesquera nos referimos
a los pescadores artesanales, a los industriales, a los exportadores, a la academia, eh, con un norte fundamental que es el de la sostenibilidad del recurso calamar gigante en el Pacífico. Nos constituimos en el año 2018 y promovemos una gestión que se base rigurosamente en ciencia para buscar una sostenibilidad a largo plazo, que es lo que todos los que vivimos de la pesca queremos conseguir, manteniendo para ello un rol muy activo, no solamente como observadores en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, sino a través de nuestras delegaciones en los diferentes países ante los gobiernos y las instituciones que tienen que ver con el quehacer pesquero. Siguiente, por favor. Y acá tenemos una muestra de los principales asociados, tanto en Chile como en el Perú y en el Ecuador, y pueden ver que hay diferentes gremios y empresas e instituciones que representan a los sectores más importantes que actúan, interactúan a través de la pesca de la jibia, el calamar gigante o la pota. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos de la OROP y el desafío que significa gobernar la alta mar, que es para aquello para lo cual han sido creados, vemos que las diferentes OROPs que existen en el mundo son, como ya hemos dicho, uno de los mecanismos fundamentales de la cooperación internacional para la gestión de los recursos que son transnacionales y altamente migratorios. Acá tenemos algunas de las principales OROPs, por ejemplo, las OROPs atuneras, tanto la del Pacífico Oriental, que es la CIAT, como las del Pacífico Occidental, la ICAT, que es la del Océano Atlántico, etcétera. También tenemos OROPs generales y bentónicas, que en general trabajamos para adoptar medidas de conservación y manejo que puedan asegurarnos un manejo racional y la conservación de los recursos, que es un objetivo fundamental. Siguiente, por favor. Y ahora, aterrizando ya en la Europa del Pacífico Sur, cuyo ámbito de aplicación lo tienen en la lámina de la derecha. Esta organización ha entrado en vigencia en 2012 cuando alcanzó el número suficiente de ratificaciones. Hoy día está conformada ya por 17 estados y dos países no contratantes. Además, esta organización establece que busca asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros. ¿Y cuáles son esos recursos pesqueros con los que se trabaja? Pues, por un lado, el jurel, que fue el recurso inicial al que se le dedicaron los esfuerzos de esta organización, que como vamos a ver más adelante han hecho un trabajo bastante prolijo, y el calamar gigante, además de algunas especies de profundidad que se encuentran en las costas de Australia y Nueva Zelanda, al otro lado del Pacífico Sur. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora yendo ya al calamar gigante, vemos que es una de las especies más capturadas del mundo. Ocupa ya, está en el ranking de las 11 especies con mayores volúmenes de capturas del mundo. Más del 99% de las capturas se concentran en el Pacífico Sur, prácticamente en totalidad de esa pesquería. Si hablamos de promedios, Perú tiene adjudicados el 48% de los desembarques. Sin embargo, ya han habido años en los que China ha superado al Perú. En promedio, China tiene 38%, Chile 13% y otros países el 1%. Eh, una de las características de la gestión de este recurso a lo largo no solo de las aguas internacionales, sino de las aguas nacionales, es que existen ya medidas muy adecuadas de gestión del calamar gigante, pota o jibia en países como Perú y como Chile, límites de capturas anuales, una serie de medidas de manejo. Sin embargo, hay un manejo ilimitado sin ninguna restricción para las capturas en aguas internacionales. Vale decir, se puede pescar los 365 días del año
sin cuotas, sin restricciones, sin topes de captura como ocurre en nuestros países. Siguiente, por favor. El modelo de evaluación del stock del calamar gigante presentado en la última reunión del Comité Científico en Nueva Zelanda en el año 2025 trajo algunas de estas observaciones que son muy importantes y a la vez preocupantes. La captura de calamar gigante ha experimentado una disminución significativa, por ejemplo, en el año 2024, que tuvo una caída del 52%. Los índices de abundancia mostraron una tendencia general a la baja, una elevada incertidumbre sobre el estado del stock del calamar gigante y, como podemos ver en la lámina de la derecha, en este diagrama de Cobe, el nivel de explotación se ubica en una zona ya de alarma, de alerta, en rojo, como una zona de sobrepesca. Esto ha sido elaborado por un grupo de científicos chilenos que ha sido presentado en la reunión ya del Comité Científico y, por supuesto, genera alarma en todos los que esperamos un manejo sostenible y responsable del calamar gigante. Siguiente, por favor. El modelo de evaluación del stock que ha presentado Calamazur también nos señala que en el 2018 se alcanzó el mayor nivel de extracción, con una extracción que representaría el 40% del stock. Después del año 2020 se ha incrementado el esfuerzo de pesca y han iniciado también fluctuaciones en la biomasa. Comenzamos a ver en el cuadro de la derecha picos hacia arriba y picos hacia abajo, muy característico de otras poblaciones de calamares que han sufrido una presión excesiva sobre el recurso y que han comenzado a generar señales de alerta. En 2024, las condiciones oceanográficas, la pesca intensiva, el ingreso también descontrolado de embarcaciones a puertos nacionales, intensificaron las fluctuaciones de la biomasa. En conclusión, es muy fácil entender que la pesquería ha llegado a un límite biológico y, como ocurrió con el calamar argentino y el calamar en otras regiones del mundo, podría entrar en una etapa de capturas inestables e impredecibles, con lo cual se va a afectar seriamente a la pesca artesanal de nuestros países y evidentemente la industria pesquera para consumo humano también. Además de como todos sabemos, el calamar gigante en el Perú y en el caso de Chile cada vez más, se constituyen en un elemento fundamental para la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. La Convención de la OROP, y esto lo han suscrito todos los países que forman parte de esta organización, establece el enfoque precautorio como un tema central de la política que debe aplicarse para el desarrollo de sus pesquerías. Y leemos el artículo 2, cuando se habla del objetivo, se señala que mediante la aplicación del enfoque precautorio y un enfoque ecosistémico para la ordenación de las pesquerías, es asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros y al hacerlo salvaguardar los ecosistemas marinos en los que dichos recursos se encuentran. El artículo 3 habla de el enfoque precautorio que debe aplicarse ampliamente a la conservación y ordenación de los recursos pesqueros para proteger los recursos y preservar los ecosistemas marinos. Vaya, en todo caso, la precisión que el enfoque precautorio está plenamente establecido y señalado por diferentes instrumentos de ordenación y de estudio de las pesquerías en el mundo y también particularmente en la Europa. La incertidumbre científica exige, por lo tanto, mucho mayor cautela. La falta de información no justifica de ninguna manera la inacción y las decisiones deben tomarse en estándares internacionales, como lo fija la FAO y el acuerdo de 1995. Siguiente, por favor. Y vamos a verificar rápidamente la inequidad en la aplicación del enfoque precautorio en la Europa. Y esto no es que lo digamos nosotros, esto lo dice
El segundo panel de revisión que es encargado por la Europa a una entidad independiente, donde compara los diferentes aspectos de la pesquería del jurel y del calamar gigante. Y vamos a ver cómo hay un caso exitoso y muy recomendable, que es el caso del jurel y el calamar gigante. En el estado del recurso, el jurel es un stock exitosamente reconstruido, mientras el calamar gigante está en un estado altamente incierto. El enfoque precautorio se aplica y se aplicó en el jurel y no se quiere aplicar en el calamar gigante. La evaluación científica es muy robusta y regular en el caso del jurel. Sin embargo, en el caso del calamar gigante no existe evaluación integral confiable. Los límites de captura en el caso del jurel son evidentes, hay un TAC operativo permanente. En cambio, en el calamar gigante no existe ni se ha querido aplicar ningún límite de captura. En el caso del jurel existe un número adecuado de observadores y en el caso del calamar gigante evidentemente son insuficientes porque también ha habido una negativa de algunos estados parte de poner el número suficiente de observadores. La gestión ecosistémica, aunque débil, es ya reconocida en el caso del jurel, prácticamente inexistente en el caso del calamar gigante. Hay un marco de manejo establecido en el jurel e incompleto y reactivo en el calamar gigante, y lo que finalmente nos lleva a que el resultado global es un caso exitoso de manejo de pesquería en el jurel, y en el caso del calamar gigante la podemos calificar como una pesquería mal gestionada. Estos son resultados y análisis evidentes, objetivos, de una pesquería bien manejada, con interés político de los países miembros, con una acción regional muy decidida de los países del Pacífico Sur, Perú, Chile, Ecuador. Han actuado muy activamente en la defensa del jurel y en la protección de este recurso, y sin embargo han sido muy débiles hasta ahora en el calamar gigante. Ni qué decir de otros países como la Unión Europea, Estados Unidos, y qué decir de China, que han demostrado que no han tenido ningún interés en proteger el calamar gigante y de darle las herramientas suficientes a esta pesquería en aguas internacionales para un manejo sostenible y responsable. Siguiente, por favor. Bueno, Kalamazoo ha representado a los actores de la cadena productiva de cada país en esta organización. Ha participado en todos los espacios científicos desde el año 2018 y todos los espacios también políticos sobre la gestión del calamar gigante. Ha trabajado arduamente para la elaboración de posiciones, propuestas de medidas de ordenamiento y aportes técnicos que se le ha propuesto a todas las autoridades de nuestros países, Perú, Chile y Ecuador, reiteradamente, y ante la propia Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, y ha trabajado con los gobiernos a nivel nacional y regional, haciendo los planteamientos y los llamados de atención respecto de la necesidad de impulsar medidas que puedan garantizar el ordenamiento de una pesquería tan importante como el calamar gigante, de la que dependen decenas de miles de personas en nuestros países. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una serie de actividades que ustedes pueden ver en las que ha participado en Kalamazoo solamente entre 2025 y 2026. Hemos trabajado previamente a la reunión de la Comisión de la Europa en enero del 2026, hablando sobre las propuestas que teníamos que llevar. Hemos participado en diferentes revistas, tanto de hacer pesquero como de ciencia, con nuestros artículos sobre el calamar gigante, sobre las medidas de ordenamiento que proponemos, sobre el análisis científico del calamar gigante, que científicos que han trabajado con Kalamazoo y que siguen trabajando con Kalamazoo han realizado. Hemos tenido una presencia muy activa. Aquí hay muchas personas que estuvieron en la reunión de Panamá, donde han visto
que Kalamazoo ha sido una voz solitaria, pero muy firme y muy decidida en defensa del calamar gigante, en defensa de las medidas de ordenamiento que tienen que darse en el calamar gigante y en reiterar ante todos los países miembros, y a pesar que, como repito, en muchas ocasiones nos hemos sentido que actuábamos en solitario, hemos sido insistentes y machaconamente reiterativos para recordarle a los países miembros que tienen ante sí la gran responsabilidad de manejar la especie de cefalópodos más importantes del planeta, lo cual hasta el momento no se ha realizado, pero no cejaremos en nuestro intento de hacer conocer al mundo cuál es la realidad del calamar gigante y cuál es la ruta que deberíamos transitar si queremos que esta sea una pesquería perdurable en el tiempo y que se maneje de acuerdo a los principios de la pesca responsable. Siguiente, por favor. En la decimocuarta reunión de la Comisión de la OROP, que se llevó del 2 al 6 de marzo en Ciudad de Panamá, ahí tenemos una foto de algunos de los miembros de Calamazur que estuvimos activamente en esta reunión. Hay que decir que en estas reuniones Calamazur tiene voz y la hemos hecho sentir muy claramente y muy firmemente a lo largo de la reunión, pero no tiene voto porque no somos un Estado, simplemente somos un observador. Se ha dado en esta reunión un plazo hasta el 11 de enero para hacer las propuestas. De las 18 propuestas que se hicieron, 9 estuvieron relacionadas con el calamar gigante. Calamazur ha tenido mucho que ver en muchas de estas propuestas que hemos compartido con los diferentes países y que algunos países hicieron propias y las presentaron en esta reunión. Lamentablemente solo se aprobaron 4 de estas propuestas sobre calamar gigante y lo que sí es un avance es que por primera vez el recurso calamar gigante ha sido el eje del debate político y mediático, porque como todos ustedes habrán visto en estas reuniones, tanto en los medios nacionales como internacionales, en los medios especializados en pesquerías, el tema del calamar gigante cobró una singular importancia y hay una conciencia nacional, regional y mundial sobre el peligro que significa que se siga tratando de manejar una pesquería tan importante con los ojos cerrados en cuanto a evaluación de stock y con medidas tan débiles de ordenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de los resultados de la decimocuarta reunión de la comisión, vemos que respecto al reporte de datos se han adelantado en 3 meses los plazos que tienen los miembros para entregar la información. Ahora va a ser el 30 de junio. Se ha extendido hasta el 2028 las excepciones para que los barcos menores de 15 metros se puedan inscribir en la OROP. Esperemos que nuestros gobiernos sean lo suficientemente activos para poder cumplir dentro de esos plazos con la inscripción de todas nuestras embarcaciones para que estén adecuadamente registradas. Se ha alineado los estándares internacionales con el acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto, aunque la cobertura de observadores se ha estancado en un mínimo de 5%. Siguiente, por favor. Las medidas que hemos señalado, si bien son pasos positivos, no son suficientes para garantizar un manejo responsable del calamar gigante en aguas internacionales. Por ejemplo, se ha hecho una enmienda a la medida 18 en la que se redujo el 15% los barcos de aguas distantes que pueden estar operando en el calamar gigante. Sin embargo, esta reducción del 15% se ha hecho sobre los barcos inscritos, no sobre los barcos activos. Básicamente se redujo la flota china de 671 barcos inscritos a 570. Sin embargo, esta medida es insuficiente a todas luces, no va acompañada de límites de captura, no garantiza una reducción. China pescaba con 500 barcos, o sea, reducirse a 570 no implica que van a pescar menos. Ellos van a pescar probablemente igual o más de lo que venían pescando, porque esta reducción, si bien luce impactante cuando uno lo escucha por primera vez, en la práctica no disminuye el esfuerzo de pesca que ejerce China en aguas internacionales del Pacífico Sur.
Siguiente, por favor. Ahora, lo más difícil es que persisten las brechas relevantes en la gobernanza de la pesquería de la pota en el ámbito de la OROP del Pacífico Sur. No se aprobaron las propuestas de topes de extracción, se hizo un planteamiento muy consistente en el que se aplicara el principio precautorio, que como hemos visto es parte de la esencia de cualquier organización que administre pesquerías, cualquier país tiene que aplicar el enfoque precautorio cuando no hay una ciencia suficiente. Sin embargo, no se quiso aplicar en la OROP este principio precautorio y no se aprobaron las propuestas de tope de extracción. Tampoco se aprobó la creación de una zona de protección, que hubo dos propuestas, una propuesta de 10 o de 20 millas frente a la zona económica o frente al dominio marítimo de los países ribereños, Perú, Ecuador y Chile. Y también ha habido, se retiraron finalmente las propuestas sobre estándares laborales y el control estricto de los transbordos. Estas propuestas ni siquiera llegaron ya a debatirse. Esto evidentemente refleja las limitaciones, las dificultades y la falta de decisión política de la ORO para avanzar hacia lo que todos consideramos que debería ser una gobernanza con un enfoque de precaución, con un enfoque de preocupación por una pesquería que ya muestra síntomas de alerta y que eh, realmente en aguas internacionales deja mucho que desear. Lo que además ha quedado en evidencia es que no es solamente China el que se opone a esto, sino que países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, perdón, Japón no es miembro, Corea del Sur y Taipei chino, se han sumado a China para evitar que hayan propuestas robustas para proteger el calamar gigante y para hacer de esta pesquería una pesquería con unas medidas de ordenamiento robustos. Sin embargo, no nos amilanamos y vamos a seguir en este empeño y yo estoy seguro que en un plazo no muy largo vamos a seguir avanzando en el ordenamiento de esta pesquería. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque nosotros no nos quedamos en el lamento de lo que no hemos podido conseguir, sino somos muy optimistas por esencia en que vamos a seguir trabajando y que vamos a obtener resultados. Pues bien, en el Comité Científico de 2026 debemos promover el fortalecimiento de una base científica para la evaluación del stock. Y además este es un espacio para impulsar y respaldar la evidencia técnica que buscará orientar la gestión pesquera del recurso bajo el enfoque precautorio. Recordemos que además el Comité Científico tiene un mandato de la Comisión para en esta reunión de 2026 llegar a propuestas concretas que puedan alcanzar a la Comisión en la próxima reunión. O sea, no hay pretexto en esta ocasión para que el comité científico siga dilatando la solución y el arribo a propuestas para que la comisión haga en su próxima reunión ya la adopción de medidas que puedan dar esa sostenibilidad y garantizar esa sostenibilidad del calamar gigante. Y en la próxima reunión de la comisión en 2027 esperamos fortalecer la participación técnica y política en la OROP. Queremos que cada vez más nuestros países sean algo más que testigos de un hecho y que sean protagonistas activos y que sean firmes en la defensa de la sostenibilidad de estas pesquerías, que no nos conformemos con ver cómo otros países rechazan las propuestas y pasivamente dejar que pasen los años, sino tomar acciones que deberían comenzar a realizarse en el ámbito de las relaciones diplomáticas con las otras delegaciones mucho antes de las reuniones de la comisión. Por lo tanto, debemos fomentar también una mayor articulación entre los países costeros del Pacífico Sur, Chile, Ecuador y Perú. Esperemos
que la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a quien hemos criticado muy duramente, porque hasta ahora no hemos escuchado una sola palabra de ellos, en defensa del calamar gigante, en defensa de la sostenibilidad. No hemos escuchado una sola palabra de la Comisión Permanente del Pacífico Sur sobre la debilidad de las medidas para proteger al calamar gigante. Es decir, esta organización que nació para defender los intereses pesqueros y marítimos de Perú, Chile, Ecuador y Colombia, debería tener una posición activa de verdad y no esa absoluta frialdad e indiferencia con la que ha venido actuando. Estamos seguros que han renovado sus autoridades y que por lo menos van a tomar en serio el rol que les corresponde y vamos a retomar el espíritu de los peruanos, chilenos, ecuatorianos y colombianos que desde la década del 50 pusieron una actitud firme, valiente, para defender nuestros intereses pesqueros y marítimos. Por lo tanto, tenemos que fomentar una mayor participación y alianzas entre los actores de la extracción y procesamiento para poder defender los intereses legítimos de nuestros países en un recurso tan importante como el calamar gigante. Siguiente, por favor. Amigos, yo creo que hemos dado un vistazo general. Queríamos cumplir con informarles a ustedes qué es lo que pasó en esta reunión. Estén seguros que Kalamazur y todos los miembros, yo quiero agradecerle a todos los miembros de Chile, Ecuador y Perú que estuvieron en esas reuniones, que nos ayudaron a articular con los diferentes gobiernos de Perú, Chile y Ecuador y con los demás delegados de la organización en esta reunión. Invito a todos los asistentes a esta reunión a acompañarnos en las siguientes reuniones porque debemos hacer notar que hay una presencia de la pesca artesanal, de la industria, de la academia, de la ciencia de nuestros países y que estamos vigilantes ante nuestros gobiernos y ante la propia organización para poder decirle al mundo, como lo hemos venido haciendo nosotros, qué es lo que pasa en estas reuniones de la OROP y cuáles son las razones por las cuales no se adoptan las medidas que deberían darle esa fortaleza a pesquerías como la del calamar gigante. Muchas gracias y quedamos atentos a las consultas. Ya lo ha dicho Iván, vamos a responder a todas las consultas que se sirvan formularnos. Gracias nuevamente. Bien, muchísimas gracias, Alfonso, por tu, como siempre, majestuosa conferencia. A continuación, le voy a dar la palabra a Milko Schwarzman, que es un experto en conservación marina y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, también en vulneración de derechos humanos en alta mar, tráfico de especies marinas y crimen organizado transnacional vinculado a la pesca. Milko se desempeña como investigador del proyecto The Outland Ocean Project, Océanos sin Límites, perdón, Océanos sin Ley, en su traducción al español, en Estados Unidos desde el 2017. Cuenta con más de 2 décadas de trayectoria, trabajó 12 años en Greenpeace International, liderando campañas de océanos, colaboró con organizaciones como Ensign Crime, Pew e Interpol. Cuenta con experiencia directa de navegación y campañas en alta mar en el Atlántico Sur, Atlántico Norte, Pacífico Sur, Mar Atlántico del Océano Austral e Índico. Es coautor de publicaciones de Time Magazine en el 2024, artículos científicos sobre geopolítica de la pesca de calamar y flotas chinas en 2023 y reportes sobre trabajo, esclavitud, tráfico humano y delitos en alta mar y en el puerto de Montevideo. Muchas gracias, Milko, por tu espacio, por tu tiempo y te doy uso de la palabra. Hola, Milko, el micrófono está desactivado. Te lo reactivo ahora. Muchas gracias, Iván. Ahora me escuchan bien. Bueno, quiero agradecer a Kalamazur por la invitación y a toda la gente que estuvo detrás de la organización de este evento. Bueno, también quiero expresar mi acompañamiento a la gente, a la comunidad del Maule en este momento difícil. Y bueno, antes de arrancar la presentación, les quería comentar que la idea de esta presentación es abrir el diálogo, expresar opiniones y yo creo que siempre hablar de estos temas ayuda
a que todos sepamos un poco más, que compartamos nuestras visiones y que el tema suba en la agenda política de nuestros países, ¿no? Y así nos acerquemos a soluciones. Estuvo muy buena la presentación de Alfonso. La verdad que es un desafío para mí ahora llamar un poco la atención. Y bueno, quería comentarles que todo lo que yo voy a estar mostrando en la presentación está documentado. Me lo pueden pedir más adelante, pero bueno, voy a arrancar, voy a tratar de ir a un paso un poco rápido para no aburrirlos. Voy a hablar de la fiscalización de la pesca ilegal. Así que bueno, pasamos a la siguiente. Acá hice un poco un índice para contarles de lo que vamos a hablar. Primero voy a dar un contexto un poco de las flotas de aguas distantes, de la magnitud del problema, y luego voy a analizar dos casos para que elegí dos casos que conozco un poco de cerca para que tengamos unos ejemplos, porque uno no puede hablar de la situación en detalle de cada uno de los países de Sudamérica o de la región. Y después vamos a hablar un poco de la fiscalización y algunos aspectos que hay que mejorar. Siguiente, por favor. Esta es la evolución de las flotas pesqueras de aguas distantes en las aguas que circundan a Sudamérica. Yo tomé en el Pacífico la zona FAO y en el Atlántico la recorté un poco para tener un ejemplo claro. Si bien estos datos los tomé de Global Fishing Watch, los datos no son muy precisos, pero sirven como indicadores. Suelen tener muchos errores a veces la información de Global Fishing Watch. Y acá podemos ver cómo hubo 5 flotas mayoritarias de 5 nacionalidades en las aguas que bordean Sudamérica y cómo hubo un crecimiento muy fuerte de uno de los países, más que nada de China. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá hice una comparación entre el Pacífico y el Atlántico. Estos gráficos que se ven son el esfuerzo pesquero, porque así como decía Alfonso hoy, por más que disminuya la cantidad de embarcaciones, puede aumentar el esfuerzo pesquero, puede aumentar la captura, puede aumentar la cantidad de horas que están en el mar. Entonces, eh, si bien el número de embarcaciones es similar, si hiciéramos un gráfico a estos dos, podemos ver aquí el esfuerzo pesquero. Una de las diferencias con el Atlántico y el Pacífico es que en el Atlántico hay un poco más de diversidad entre flotas, o sea, las flotas secundarias, digamos, más allá de la de China, son un poco más abundantes del lado del Atlántico. Siguiente, por favor. Bueno, acá pregunta justo Mauricio en qué está medido el esfuerzo pesquero. El esfuerzo pesquero está medido en horas de pesca estimada. La computadora, el algoritmo de Global Fishing Watch, analiza el movimiento de los barcos pesqueros y de acuerdo a las maniobras y las velocidades las cuenta como horas de pesca. Así es que hace una sumatoria de todas las horas de pesca por país y así era que en eso se basa esos gráficos. Como les decía, puede haber errores, el algoritmo de estas plataformas tiene errores, yo manejo muchas de estas plataformas, hago rastreo satelital y muchas veces suelo pulir los datos lo más posible para que sean lo más aproximados posibles. Y acá en este gráfico que estamos viendo ahora es el acceso a puertos en la región. Como pueden ver, hubo un pico de accesos a los puertos de Perú en un momento, al puerto de Montevideo, y el último puerto que el año pasado estuvo muy activo fueron los puertos de Chile. Y hubo una caída abrupta en el acceso a puertos de Perú. Solo para esto, para dar un contexto de cuáles son los principales puertos en los que opera la flota. Históricamente han sido los puertos de Perú y de Uruguay, pero desde octubre de 2024 hubo un crecimiento abrupto de la asistencia a la flota de pesca extranjera, especialmente la China, en puertos de Chile. Siguiente, por favor. Esto, como les comentaba, es para dar un contexto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tienen para operar estas flotas? La flota pesquera extranjera de estos países, de todos estos países, es subsidiada por sus estados de bandera, o sea, subsidiada económicamente. Por ejemplo, la Unión Europea los exime de impuestos, el Estado chino les carga el combustible, muchas veces hasta financia la construcción de embarcaciones o el Estado chino es dueño de embarcaciones, ¿no? Entonces, esta flota extranjera compite de manera deslegítima con las flotas locales. Yo le llamo, por ejemplo, que tienen 3 subsidios. Uno es el económico de su estado, el otro es no cumplir con normas laborales mínimas. Eso es un subsidio porque ahorran mucho dinero pagando muy poco, alimentando mal a la tripulación, no brindándoles medicina. Y el tercer subsidio que le llamo es el hecho de no tener que cumplir con normas
si bien existe la OROP del Pacífico Sur, existe muy poca exigencia de normas. Entonces estas embarcaciones prácticamente operan sin regulaciones y eso es una ventaja competitiva. Entonces yo le llamo que tienen 3 subsidios, pero a su vez también trabajan sin inspectores, sin observadores, sin transparencia y compiten, como les decía, con flotas de nuestros países en las cuales las empresas, los pescadores tienen que cumplir las normas, las normativas locales, pagar impuestos. eh, es una competencia muy desleal y que afecta económicamente y el empleo en nuestros países. Siguiente, por favor. Bueno, acá, perdonen que se hizo muy extenso, quería contar algunos de los antecedentes de la flota china, que es la gran mayoritaria en el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Hay antecedentes de pesca ilegal en casi todos los países. Hay otros aspectos que quitan la confianza de esta flota. Por ejemplo, el gobierno de China en el año 2022 anunció que iba a hacer una moratoria y una zonificación en el Pacífico y el Atlántico. Solo para comentarles, ¿no? La moratoria, la veda en el Pacífico era durante la temporada de pesca en el Atlántico. Y la veda en el Atlántico era durante la temporada de pesca en el Pacífico. Y las áreas en donde no podían pescar eran áreas en donde no hay calamar. O sea, quiero decir, yo le llamé a esto que el anuncio del gobierno de China era como anunciar una moratoria a la pesca en la luna. No tenía ningún impacto ni realidad en el mar, en el agua. Entonces, cuando uno ve este tipo de comportamientos y acciones, digamos, que están documentadas y que se las puede analizar, esta flota genera muy poca confianza. Es una flota que ha tendido históricamente a la transgresión de las normas, ¿no? Así que bueno, también hay casos documentados de tráfico de especies protegidas a través de puertos. Por ejemplo, en el puerto de Montevideo se ha detectado tráfico de órganos de elefantes marinos, de lobos marinos, aletas de tiburón. O sea, y ahora recientemente, por ejemplo, menciono ahí el caso de la flota china que está utilizando banderas de conveniencia, por ejemplo, como países de Vanuatu y Camerún, utilizan empresas chinas, embanderan sus barcos en esos países y cometen pesca ilegal y otros tipos de transgresiones. Y lo que todos conocemos es esto de que apagan sus sistemas de posicionamiento, AIS, el identificador automático, el sistema de identificación automático, que es un sistema para evitar colisiones en alta mar, lo cual también incluye riesgos para la vida a bordo de las embarcaciones. Siguiente, por favor. Bueno, algunos de los impactos, bueno, hay daños al ecosistema marino, no solo la depredación de especies, la captura de especies incidentales, la sobrepesca, sino también estas flotas. Imagínense que hay embarcaciones que están más de un año en alta mar sin tocar puerto. Imagínense la contaminación que generan estas embarcaciones. Está documentado la contaminación que llega a las playas de los países costeros o de islas como Galápagos y también está documentado por embarcaciones que han estado monitoreando a las flotas. Y un aspecto que yo menciono, que no solo afecta a la economía local a través de la pesca, sino que en algunos casos también puede afectar al turismo cuando están capturando especies que sirven para atraer turistas a las costas de nuestros países. Por ejemplo, ahí vemos una cría de elefante marino cargada a bordo de un pesquero chino, un arrastrero enfrente de la zona de economía exclusiva argentina. Esa especie está protegida por Argentina y existen colonias de estas especies que son visitadas por turistas que vienen de todo el mundo a verlos. O sea, hay un impacto no solo sobre la pesca, sino sobre otras actividades. Quería mencionarlo. Y un aspecto importante que a veces olvidamos es que toda esta flota y sus acciones generan un conflicto geopolítico para los países de la región. Muchas veces los países de la región sufren la presión de otras potencias por estos casos. Entonces, la región Sudamérica se vuelve un campo de batalla entre las potencias como puede ser Estados Unidos y China, digamos. Entonces, todo este problema nos lleva a ser parte de una lucha que no nos merecemos y que no está en los intereses de nuestros países, ¿no? Siguiente, por favor. Yo acá hice un breve cuadro con cuáles son los aspectos en común y diferentes entre el Atlántico y el Pacífico, em, para tener como una especie de radiografía. Porque, por ejemplo, muchas de las embarcaciones que operan en el Pacífico sobre el calamar gigante, la principal especie más capturada de calamar en el planeta, muchos años la segunda ha sido el calamar del Atlántico, el calamar de aleta corta o Ilgex argentinus, ese es el nombre científico.
pero muchas de las embarcaciones son las mismas que tenemos de los dos lados. Cada año, el año pasado, contabilicé 207 embarcaciones que cruzaron el estrecho de Magallanes. Así que por eso es interesante mencionar a los dos océanos porque es un problema en común de todo Sudamérica, no es un problema de unos u otros, sino que tenemos muchas cosas en común, la problemática, y también tenemos muchas soluciones en común. Siguiente, por favor. Y acá hice un ejemplo, bueno, como les mencionaba, voy a mencionar un par de casos puntuales para dar de ejemplos del comportamiento de esta flota y qué ha ocurrido en estos países con respecto a la fiscalización de la pesca ilegal y no regulada. En Argentina, ahí ven un cuadro en los últimos 10 años, cuáles han sido los buques que han cometido más ilícitos o que han sido detectados realizando pesca ilegal. Quiero aclarar que esos buques son los que fueron detectados o capturados. Ocurre en nuestros países, aunque las autoridades no lo informen, que hay embarcaciones que no son detectadas o embarcaciones que han logrado huir sin llegar a ser identificadas o capturadas. En el 2001 se captura el primer pesquero ilegal chino en Argentina. O sea, es un problema histórico, no solo de los chinos, sino de otros países. Han habido pesqueros rusos, ucranianos, hasta un pesquero alemán fue capturado en la zona de economía exclusiva de Argentina por pesca ilegal. Y en los últimos años de 2016 ha habido algunos avances interesantes. Por ejemplo, fue la primera vez en 2016 que se pide la captura internacional de un pesquero ilegal furtivo, el Wally 8, un pesquero chino, que al hacer este pedido, se hizo un pedido a Interpol, lo hizo Argentina, es la primera vez que un país hace un pedido de este tipo. Cuando el barco transitaba la zona de economía exclusiva de Indonesia, este país lo capturó por el pedido de Argentina y así es que Argentina pudo cobrar la multa y sancionar a esa embarcación. Luego hubo el caso de un hundimiento, un pesquero ilegal chino en 2016 y en el 2018 5 buques chinos intentaron embestir a un barco guardacostas argentino. O sea, quiero decir, hay unos antecedentes realmente virulentos de esta flota en el Atlántico Sur. Siguiente, por favor. Voy a tratar de ir más rápido, pero un caso interesante tiene que ver con el hundimiento de este buque en el 2016, que se estima que lo hundió el propio capitán de la embarcación. Ese buque, el Lu Shanxuanshu 010, pertenecía al Estado chino. Y uno de los misterios de este buque es que no estaba solo, estaba pescando con otros buques, también realizando pesca ilegal. El que fue prácticamente capturado previamente de que se hunda fue el Lu Shanxuanshu 010, pero en ese momento el barco, la empresa dueña del barco, la Corporación Nacional de Pesca China, que pertenece al Estado Nacional Chino, estaba pidiendo licencias para pescar calamar en Argentina y Argentina en 2016 le otorgó licencia a la empresa china. Y acá es importante aclarar que Argentina tiene una ley que prohíbe otorgar licencias a embarcaciones relacionadas con pesca ilegal o a empresas. Sin embargo, se le otorgó la licencia igualmente cuando en 2006 se le había rechazado una embarcación de esta misma empresa. Así es que en los últimos años empresas chinas comenzaron a ingresar buques y comprar empresas argentinas pesqueras de calamar y hoy en Argentina, esto es lo negativo, más de la mitad de la flota pesquera de calamar pertenece a China. Esto cuando uno lo lee en los diarios de China, ellos mencionan que Argentina le otorgó el ingreso a pesca dentro de su zona de economía exclusiva a embarcaciones chinas. No mencionan que son embarcaciones de bandera argentina y capitales chinos, pero bueno, eso es algo negativo. Siguiente, por favor. Hablando, bueno, también de Argentina, quería ir a los hechos más recientes. En los últimos años, China comenzó a embanderar embarcaciones usando el pabellón de Vanuatu y de Camerún y a operar en el Atlántico Sur. Creo que ya hay algunos en el Pacífico. Y en 2025 se detecta el primer pesquero ilegal de Vanuatu, el Baofeng, cuyo armador es una empresa china, el capitán era chino y el barco había partido de China, había sido fabricado en China y nunca había estado en Vanuatu, ¿no? Eso es uno de los las últimas acciones tomadas por China del Atlántico Sur. Algo más que yo ahí menciono es que China negoció esto de palabra con las autoridades argentinas, que iba a mantener una zona de protección o buffer de amortiguamiento de 2 millas náuticas para sus barcos poteros, pero no lo respeta con su flota
de bandera de Vanuatu o de Camerún. Por eso no sorprendió que se hayan detectado estas incursiones de pesca ilegal. Y ahora, hace unos meses, se detectaron otros 3 casos de pesca ilegal de barcos de Vanuatu y afortunadamente el gobierno de Vanuatu decidió suspender la licencia de estas 3 embarcaciones. Ahora creo que están embanderados en otro país africano, en un país africano. Pero bueno, todo esto llevó a que Argentina en 2026 emitiera una nueva disposición que permite a las autoridades que las pruebas o los registros satelitales de pesca ilegal sirvan como prueba. Hasta el día de hoy o hasta esta disposición era necesario que se abordara la embarcación, que hubiera una captura de la misma, una inspección de un inspector pesquero para determinar que había existido pesca ilegal. Ahora ya no es necesario y Argentina empezó a sancionar varias embarcaciones, incluida una de España, en estos últimos meses, solo utilizando como herramienta los registros satelitales. Esto es algo muy positivo de la fiscalización, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta disposición ustedes la pueden buscar en internet. Lo que hace es, eh, utilizando las herramientas satelitales, analizando las maniobras y la velocidad de la embarcación, se puede utilizar como prueba estos registros electrónicos y se invierte lo que le llaman los abogados, se invierte la carga de la prueba. O sea, antes una embarcación se presumía que era inocente hasta bien no se la abordara y no se demostrara físicamente la pesca ilegal. Hoy, con los registros satelitales, se invierte la carga de la prueba y la embarcación debe demostrar que es inocente. O sea, se asume culpable cuando se tienen estas pruebas, digamos, ¿no? Y hasta ahora, todas las embarcaciones que fueron sancionadas por este tipo esta nueva disposición de enero de 2026, aceptaron la multa y no hubo rechazo de la prueba, digamos. O sea, hasta ahora ha sido efectiva y se ha implementado. Siguiente, por favor. Bueno, y algunas cosas negativas, ¿no? No todo positivo. Si bien ocurrió esta nueva disposición y hay nuevas herramientas y marco legal, sigue habiendo incursiones de embarcaciones extranjeras que no son detectadas, no son capturadas y no son sancionadas. Esto es parte de la investigación que yo hago en el Atlántico Sur y también en el Pacífico, y acá se pueden ver otras imágenes satelitales de embarcaciones de incursiones recientes que no fueron detectadas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar al caso de Chile, que es uno de los primeros países de la región que ratificó el acuerdo de medidas de Estado rector del puerto para prevenir la pesca ilegal, digamos. Estas medidas, este acuerdo es para incrementar los controles en puerto. Históricamente Chile tuvo bajo apoyo a la flota pesquera extranjera y públicamente el gobierno siempre estuvo muy activo en el monitoreo y control de esta flota. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que este artículo me pareció interesante porque es un tripulante chileno que estuvo a bordo de un buque chino y él mencionaba los abusos que sufrían a bordo y también mencionaba que estas embarcaciones trabajaban en el límite de lo legal, que ingresaban a las zonas restringidas de pesca en la noche. Siempre decía este tripulante chileno, esto fue en 2020, y me parece muy interesante porque ¿qué pasa? Ya conocemos los antecedentes y el comportamiento transgresor o normalmente transgresor de estas flotas. Siguiente, por favor. Y acá, bueno, les quería mostrar esto que mencionábamos recién y que tal vez todos están enterados, ¿no? Del gran crecimiento abrupto de la presencia de embarcaciones chinas en los puertos de Chile. Yo recuerdo en 2020, 2021, 2022, había apenas un par de ingresos a los puertos de Chile y recuerdo que algunas embarcaciones chinas habían sido sancionadas porque no tenían la documentación en regla o por otros problemas administrativos. Sin embargo, desde octubre de 2024 parece que se abrió la compuerta e ingresaron de manera masiva embarcaciones chinas a recibir apoyo de los puertos de Chile. Esto ocurre, claro, luego de que en 2024 Perú implementase una nueva normativa de requisitos y China decidiera no cumplirla. O sea, no es que tienen prohibido el ingreso a los puertos, sino que dejaron de ir porque no les interesa cumplir la normativa y empezaron a ir a puertos que les exigen eh, menos aspectos jurídicos y administrativos y menos controles. Es interesante porque
no es que los puertos de la región como Argentina o Brasil o Ecuador, los barcos chinos no van porque tienen prohibido. No van porque no cumplen con las normativas. O sea, si un barco chino ingresa, por ejemplo, a un puerto de Argentina, tiene que cumplir con una serie de normas e inspecciones, incluyendo inspecciones sanitarias, que muchas veces no las pasarían o serían sancionados. Entonces deciden directamente no ir, como está ocurriendo ahora con los puertos de Perú. Así es que tenemos un nuevo fenómeno en la región. Siguiente, por favor. En agosto de 2025, unos meses más tarde de que eh, eh, nos hubiéramos percibido de este gran incremento de la presencia de la flota china en los puertos de Chile, me puse a investigar y bueno, entre otras cosas detecté, entre muchos otros pesqueros con antecedentes y sanciones, detecté dos pesqueros que habían sido eh, sancionados por Estados Unidos, ¿no? Por abuso de derechos humanos y por otros aspectos bastante graves, que habían recibido reparaciones en los astilleros de la Armada. Esto lo recalco, ¿no? La Armada de Chile es el organismo de controlar y verificar de que Chile no sufra pesca ilegal. O sea, su cliente es a quien debe controlar la Armada, digamos. O sea, aquí hay un aspecto de un actor que está en ambos lados del mostrador, ¿no? Siguiente, por favor. Ya voy terminando. Con el caso de Chile, algo que estuve investigando también y otros colegas lo han investigado, se ha detectado la incursión de múltiples embarcaciones pesqueras y de apoyo a la pesca, también barcos nodriza o reefers, a la zona económica exclusiva de Chile. Esto desde el año 2024 hasta fines de 2025. En esta imagen se ven algunos casos, pero hay varios casos más todavía. Estamos investigando estos casos. Esto es algo interesante porque demuestra que no hubo una fiscalización efectiva en la zona, digamos. O sea, si ocurrieron estas incursiones, no hay información de que haya habido abordajes a ninguna de estas embarcaciones para comprobar si estaban pescando o no, digamos, ¿no? Ni ninguna investigación oficial que se haya publicado. Siguiente. Bueno, hace apenas un mes la organización ambientalista local FIMA en Chile presentó pruebas de una posible incursión de pesca ilegal a la zona de economía exclusiva de Chile. Parte de las pruebas para esta presentación es un reporte que preparé yo mismo. En las próximas semanas van a salir nuevos reportes, o sea, estamos haciendo un análisis exhaustivo sobre estas embarcaciones. Les puedo comentar que, bueno, tenemos pruebas bastante contundentes de que hubo extracción de recursos pesqueros dentro de la zona de economía exclusiva por embarcaciones de la flota a la cual Chile le da apoyo portuario. Muchos se asombrarán o estarán preocupados, pero les cuento que esto de que barcos que utilizan los puertos de los países realicen pesca ilegal en esos mismos países que le dan apoyo, ¿no? En agradecimiento les pescan ilegalmente, le roban los recursos, no es algo nuevo lo que pasó en Chile y por eso es algo que en esto los que seguimos el tema, investigamos a estas flotas, no nos sorprende porque ya ha ocurrido, por ejemplo, en Perú, digamos, con el barco el Runda, creo que se llama 602 en 2018, en Uruguay ocurrió, entonces sabemos que embarcaciones que utilizan los puertos de los países costeros de la región se aprovechan y también realizan pesca ilegal en las aguas de estos países que le están brindando ayuda, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la fiscalización, hay muchos desafíos que la hacen muchas veces difícil en los países de la región. Y los aspectos que a veces son obstáculos son aspectos que muchas veces son aspectos que tienen que ver con nosotros, con los países de los cuales debemos ser responsables. No todo es culpa de los chinos o los japoneses o los españoles. También hay obstáculos que tienen que ver con los costos, los recursos materiales, la capacidad. Cuando digo recursos materiales, la disponibilidad de embarcaciones, de aviones. Eh, pero uno de los aspectos más importantes creo es el de la voluntad política. O sea, cuando vemos que falla la fiscalización a los países, siempre detrás de la falla está la voluntad política. Los otros aspectos o los otros obstáculos o limitaciones muchas veces se pueden sobreponer, ¿no? Em, y aquí vamos a hablar esto de las nuevas herramientas de detección temprana, o sea, de las herramientas satelitales, la tecnología. Esto es una herramienta importantísima, muy poderosa para la región, abarata mucho los costos de fiscalización, nos da información en tiempo real. Quiero resaltar que las herramientas satelitales son importantísimas
y son ineludibles para la fiscalización, pero tenemos que hablar un poco más de ello. Siguiente, por favor. No alcanza solo con estos sistemas, ahí no se ve muy bien, pero hay una imagen tomada de un satélite de una embarcación pesquera que estaba en un área que no debía pescar en Argentina. Pero bueno, solo las herramientas satelitales no alcanzan, digamos. También es necesario que funcionen otros engranajes del sistema. O sea, es todo un sistema integrado para la fiscalización. Las herramientas satelitales aisladas no alcanzan. Se requiere capacitación de quienes las utilizan y voluntad política que le dé respaldo a quienes investigan esto, que representan, por ejemplo, bueno, a la Armada, al Ministerio de Pesca, a los guardacostas. O sea, se necesita el apoyo de la gestión, el apoyo gubernamental, que haya una política de Estado que realmente le interese fiscalizar. Siguiente, por favor. Ya vamos terminando, perdón por el tiempo. Así que yo lo que he detectado en estos años y que hoy resaltaría es que para que nuestros países se pueda cumplir con una verdadera fiscalización de la pesca ilegal y una disuasión de la pesca ilegal, yo diría que hay 5 ingredientes fundamentales. Obviamente el primero es la voluntad política, el segundo es uno de ellos es, o importante también, es la capacidad técnica, no solo la técnica de seguir a las embarcaciones, sino de investigar a cada embarcación, ¿no? No podemos recibir a nuestros puertos a embarcaciones que tienen pedido de captura internacional o que tienen prontuario o que van a afectar seriamente la imagen de nuestro país si las recibimos, ¿no? La capacidad técnica, como decía antes, y algo importantísimo es el despliegue físico. Muchas veces las herramientas satelitales nos muestran que hay una embarcación realizando pesca ilegal, pero esa embarcación tiene apagado el sistema AIS o lo tiene manipulado o no tenemos forma de identificarla por nombre o pabellón. Por eso es importante el patrullaje, lo que yo le llamo el despliegue físico, que haya embarcaciones o al menos una embarcación realizando un patrullaje permanente. Si no hay un despliegue físico, no alcanza solo con las herramientas satelitales. Esto es algo muy importante porque en el caso de Chile, por ejemplo, fue evidente que no hubo un despliegue físico para controlar esta flota, una flota que es históricamente transgresora. Y lo último, que como mencionaba hoy Alfonso, que es importante de que las organizaciones estén en los organismos, participen. La sociedad civil alerta, le llamo yo, ¿no? Que el periodismo, las organizaciones, los sindicatos, los empresarios, la academia, estemos todos involucrados en estos temas para que todos hagamos un seguimiento y vayamos generando la presión necesaria para que nuestros representantes lideren y sean protagonistas, como mencionaba hoy Alfonso, en las negociaciones internacionales, en las negociaciones bilaterales y en la coordinación regional. Siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Bueno, hay algunos mecanismos que han fallado en los países. Recién les comentaba el caso de Chile o de Argentina, pero también en otros países han fracasado o en algunos casos no se han aplicado o ha faltado la voluntad política, ¿no? Por ejemplo, la falta de controles en el puerto de Montevideo, donde yo trabajé varios años, o en otros lugares. Siguiente, por favor. Bueno, yo acá puse algunos de los ejemplos de los mecanismos que fallan, mecanismos de articulación, y lo que suelen decir a veces las autoridades, ¿no? Dicen, tenemos a la flota controlada, no hay casos de pesca ilegal, ningún barco tiene prontuario, estamos patrullando, tenemos la mejor tecnología. Bueno, muchas veces esto falla, a veces dicen, hicimos un taller de pesca ilegal. Bueno, los talleres de pesca ilegal no alcanzan, tiene que haber voluntad política. Siguiente, por favor. Bueno, acá yo enlisté algunos de los aspectos que son importantes de implementar en la región, como estandarizar criterios, combinar las capacidades, colaboración entre los países de la región, dedicar capital diplomático. Siguiente, por favor. Y bueno, quería mencionar algunos aspectos positivos, ¿no? Bueno, uno es la normativa de Perú con los requisitos para ingresar a su puerto, que eso es muy positivo. La nueva disposición de Argentina, que ya solo la prueba electrónica alcanza para sancionar a la pesca ilegal. Eso sería, creo que es uno de los primeros países que lo implementó en el mundo. No lo digo porque soy argentino, porque también soy muy crítico de la política de fiscalización en Argentina, pero y otro aspecto importante que hoy se mencionaba, que se intentó implementar en la Europa del Pacífico Sur, la zona buffer
o de protección. Eso es algo que todos los países de la región se podrían poner de acuerdo en una distancia, ponerse 10, 20, 30 millas, lo que les parezca, y juntos presionar a las flotas de aguas distantes. No es lo mismo que negocie bilateralmente un país de la región con China, que lo hagan entre todos, ¿no? Ya sea de manera diplomática o dentro de algún organismo internacional. Siguiente, por favor. Creo que es la última. Bueno, en la región tenemos ya experiencia, capacidad, implementación. Todos los países tienen luces y sombras. Si combinamos las luces, creo que la región puede ser un referente internacional de lucha contra la pesca ilegal y no solo lucha, sino también disuasión y prevención. Y la última, por favor, siguiente. Y bueno, esto es lo que yo creo que la región, este es un momento único, ya tenemos la experiencia, los casos, sabemos lo que pasó. Creo que podemos, entre todos los países, compartiendo la experiencia, las capacidades, los marcos jurídicos de los países, aplicarlos, adaptarlos a la realidad de cada país, creo que podemos volvernos un continente, una región que sea referente y enseñar, es más, a otras regiones como África o en el sudeste asiático a luchar contra la pesca ilegal. Así es que creo que yo soy optimista, creo que todas las falencias que pudimos ver las estamos aprendiendo y las podemos prevenir y creo que la colaboración y el trabajo coordinado de los países es fundamental. Así que bueno, muchas gracias, perdonen que se me estiró un poco. Ahí está mi correo por si quieren escribirme. Estoy disponible siempre para conversar estos temas. Bien, muchas gracias, Milko. Yo sé que este tema es muy complejo y haberlo sintetizado en alrededor de 20 minutos ha sido un esfuerzo grande de tu parte. Vamos a ir a la parte final con unas preguntas que están dejando en el chat. Pueden dejar sus preguntas también. A continuación, le voy a dar el pase a Gigliola Sentoncio Rosell. Gigliola es ingeniera en agricultura de la Universidad Andrés Bello, brindó apoyo técnico para la defensa de la llamada Ley de Jibia en Chile en el Tribunal Constitucional. También prestó asesorías al gabinete de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura. Actualmente trabaja para Alianza Pesca Maule, asesorando la organización en legislación pesquera en el Congreso Nacional, en los comités de manejo de los recursos merluza común y jibia, seguimiento de comités científicos, entre otros. También formó parte de las delegaciones chilenas en las dos últimas reuniones del OPS, buscando resguardar el calamar gigante para la pesca artesanal. Adelante, Giola, y para tu exposición o para tu parte del evento, yo quisiera empezar con una pregunta, ¿no? Desde la experiencia de las organizaciones artesanales en Chile, ¿cómo perciben hoy el impacto que tiene la presencia de grandes flotas de aguas distantes sobre las pesquerías locales y sobre la confianza en los sistemas de fiscalización y control? ¿El micrófono está apagado, Giola? ¿Puedes activarlo o te envío una solicitud? Dame un segundo, te envío ahora. Ya está. Ay, Está activado. sí. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. A nombre de Alianza Pesca Maule y de muchas organizaciones, agradecemos las sentidas condolencias que han expresado en este webinar y cada uno de los expositores. Nosotros también nos sumamos y deseamos el mayor de los éxitos. Mañana continúa la búsqueda del pescador que nos falta, de Nicolás. Y aprovecho de pasar el dato que mañana a las 7 de la mañana comienza la búsqueda mediante buceo en Caleta y con la zona la zona norte de nuestra región. Bueno, ¿cómo se percibe, cómo percibe la parte de la pesca artesanal esta invasión así, perdón la expresión, voy a hablar, voy a hacer la voz de la pesca artesanal de la Alianza Pesca Maule, esta invasión de la flota china que comienza a ingresar a los puertos chilenos? Obviamente hay una percepción de que se ve afectada la actividad extractiva. ¿De qué manera? Desde dos puntos de vista. Primero, la pesca artesanal percibe a la flota china como una barrera que se coloca a hacer esfuerzos sobre el recurso, lo cual limita que la biomasa ingrese hacia las costas chilenas. Esa es como la primera percepción que tiene. La segunda es que se percibe que con este arribo que hace la flota china, se facilita el esfuerzo pesquero de estas embarcaciones, facilita de que puedan operar en aguas internacionales.
¿ya? Y al operar en aguas internacionales aumenta su capacidad extractiva y eso también tendría una merma en los países ribereños. Más aún si consideramos que los estudios recientes en genética apuntan que sería solo una unidad poblacional de este calamar gigante que estaría en el Pacífico Sur. Por lo tanto, lo que ocurra en cuanto al esfuerzo de captura en aguas nacionales como en alta mar tiene un efecto en la biomasa. Y bien mostraba ahí Alfonso cómo el estado del recurso, dependiendo del modelo, pero sabemos que está en estado de sobreexplotación. Y si tomamos también lo último que mostraba Mil con la gráfica, que está muy interesante, así que después me gustaría que nos pudiese compartir para analizar en profundidad, porque también se visualiza que en el año 2025 aumentó el esfuerzo pesquero de la flota china. Entonces, esta percepción que tiene la pesca artesanal chilena de que el arribo de estas embarcaciones chinas a prestación de servicio en nuestros puertos estaría generando una merma en la actividad extractiva. Eso en cuanto al esfuerzo. Y con respecto sobre los sistemas de control y monitoreo, bueno, hemos tenido distintas conversaciones. Acá yo veo que está la directora nacional de Cernapesca, distintas conversaciones tanto con Cernapesca y con la autoridad marítima, en donde cada vez que el sector pesquero artesanal realiza alguna denuncia, ellos van a monitorear. Pero ¿cuál es la percepción? Que es insuficiente. Tal como se ha mostrado, este año 229 buques pesqueros transitaron por nuestras costas, 189 buques chinos llegaron a puertos chilenos. Entonces, si bien Chile fiscaliza la totalidad de la flota en los puertos, pero ¿qué pasa en la zona de tránsito? Recientemente, la semana pasada, expusieron la autoridad marítima en la Comisión de Pesca de la Cámara, donde piden mayor financiamiento. Entonces, quizás nuestro país debiese empezar a entregar más herramientas, tanto en materia de fiscalización presencial y también recoger lo que se está haciendo en Argentina, que también lo encontramos muy interesante, de poder dotar con mayor desarrollo tecnológico y quizás también hacer una fiscalización digital que pudiese resguardar lo que está ocurriendo acá en aguas nacionales. Bien, y Gloria, muchas gracias por responder esa pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, a lo largo de la discusión de todo el evento se ha mencionado sobre la importancia, ¿no?, de la articulación entre el Estado, la sociedad civil, el sector pesquero también, los actores, para enfrentar los desafíos relacionados a pesca ilegal, ¿no? Desde la perspectiva artesanal chilena, ¿qué acciones o cambios consideran prioritarios para fortalecer esa coordinación y avanzar hacia una respuesta regional más efectiva? Bueno, lo primero, lo que nos gustaría es que cada vez que hay una denuncia desde el sector pesquero artesanal cuando están pescando, la pesca de las especies altamente migratorias, como es la albacora o el bacalao, muchas veces, como hay una comunicación fluida del sector artesanal, muchas veces avisan, ellos que están más 100 millas más afuera, dicen, oye, acá pareciera que hay una embarcación china que está operando. Entonces, y nosotros hacemos la denuncia, se hace la denuncia, pero si bien se hace un monitoreo a través satelital donde se descarta por los movimientos de la flota que esté operando, a nosotros nos gustaría y creemos que es necesario una respuesta mucho más activa, pero para eso se requiere mayor herramienta. Ahora, en nuestra experiencia y en conversaciones, y aprovechamos de agradecer a Calamazur, que nos prestó bastante asesoría técnica y fueron muy generosos en compartir la información en nuestra experiencia que tuvimos en Panamá en el marco de la OROP, creemos que sería muy importante que los países ribereños del Pacífico Sur pudiésemos avanzar en establecer una zona buffer de 10 a 20 millas, en donde se limite la operación de naves extranjeras sobre el recurso calamar gigante. Creemos que eso minimizaría bastante y sería un mecanismo de resguardo para evitar la pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva. Y por supuesto, creemos que debemos avanzar a un sistema de monitoreo y control digital con mayor tecnología que nos otorgue las herramientas necesarias para poder fiscalizar in situ, que cuando llegue alguna denuncia podamos tener acceso a imágenes satelitales que nos permita identificar si hay operación o no de estas flotas de alta mar sobre el recurso Gibia. Bien, muchísimas gracias, Gloria, por su presentación, por sus opiniones en cuanto a la realidad chilena. Ya veo que hay algunas preguntas que se han hecho en el chat que Milko ha podido responder
hay un comentario de Oscar Gómez, nos menciona que en el 2005 la Marina de Guerra del Perú capturó a 9 barcos chinos realizando faena de pesca ilegal, ¿no? Para como mostrar un antecedente. Eh, bueno, acá hay una pregunta de Eloy Cáceres, básicamente menciona qué herramientas usas. Sería bueno compartir con la finalidad de incrementar la flota, de adquirir mayor información para contrarrestar la pesca de aguas distantes. No sé, es una pregunta, entiendo, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas son y que sean bueno compartirlas más? Tal vez por ahí, Milko, tendrás alguna respuesta a esa pregunta. Sí, Mientras, gracias, Iván. sí, Perdón, dale. aprovecho. Creo que no hay una sola herramienta, hay varias que hay que usar determinado la necesidad y a veces en manera combinada. Yo recomendaría iniciarse con Global Fishing Watch, luego hay otras herramientas más técnicas. em, Hay muchas herramientas, tienen que ver con, algunas son pagas. Global Fishing Watch es gratuito, eso es lo que tiene, pero tiene un retraso de algunos días, no es en tiempo real. Pero hay otras, una se llama Big Ocean Data, otra se llama este, Skylight. Quiero decir, hay varias. Justamente hace muy poco una organización de Chile, FIMA, estuvimos haciendo un curso, así que bueno, les recomiendo que se pongan en contacto con FIMA de Chile para ver el próximo curso y dimos un curso para fortalecer el monitoreo y la gobernanza a organizaciones del Pacífico, así que si llega a haber un nuevo curso de la utilización de estas herramientas, porque también hay que entender que no siempre hay que confiar ciegamente en lo que dicen las herramientas, hay que analizar cada caso y, y bueno, quiero decir que yo iniciaría con Global Fishing Watch, pero lleva tiempo ir aprendiéndolo y leyendo, pero bueno, está todo disponible online. Algo, perdón, Iván, algo que quería mencionar sobre Adelante. el comportamiento, algo que no pude incluir en la presentación, que se hizo muy larga. La flota china que operó en 2024 y 2025 frente a las costas de Chile, justo que escuchábamos a la representante de los pescadores artesanales, no cumplió con ninguna zona buffer o de amortiguamiento o protección con respecto a la zona de economía exclusiva de Chile. Prácticamente estaban en el límite de manera literal. Sin embargo, los mismos barcos y la misma flota, cuando estaban operando en frente a Perú, mantenían una distancia de más de 2 millas. Y lo mismo hicieron en Argentina. Quiero decir, hubo un doble estándar de la flota china que afectó a Chile, lamentablemente, y que Chile no exigió ese cumplimiento, digamos. Creo que deberíamos avanzar en toda la región en exigir un complemento de una misma distancia de amortiguamiento, ¿no? Y esto es algo que vimos en el comportamiento de la flota china justo cuando operaba en frente a las aguas de Chile, lo cual interpretamos como que fue bastante desafiante con respecto a la soberanía chilena, la flota china, ¿no? Eso nada más. Gracias. Gracias a ti, Milko. Veo que hay una mano levantada de Elia Alberto Macay. Si pudiera hacer la pregunta de manera muy breve, para que los panelistas puedan responder. En breve momento se le activa el micrófono. Bien, buenas noches, buenas tardes a todos, si me escuchas. ¿Sí me escuchan? Se escucha muy bien. ¿Sí me están escuchando, por favor? Ya, ok, verá. Yo alabo esta función de Kalamazoo porque primera vez que escucho esto. Verá, voy a hacer un resumen. Yo fui capitán de un barco atunero industrial. He trabajado en la pesca atunera industrial por más de 25 años. Y todos los años se centra una flota china sobre aguas al lado de los límites internacionales de Perú y de Chile. Se centra ahí esa flota, pero es una inmensidad. Mire que solamente en un sector, viendo el radar, en un sector que yo estaba viendo el radar, me puse a contar el radar en un rango de 32 millas. Me puse a contar, solamente ahí estaban como 285 barcos. Y ese número que se habla ahí de 700 barcos que han bajado, 671 que ha bajado en 570, eso no es, para mí no es una realidad,
porque esa flota es una flota depredadora, es tan extensa esa flota que, como ustedes mismos dicen, ellos están entrando en puertos chilenos, en puertos argentinos, para poder hacer labores de mantenimiento, pero son 2, 3 barcos. Eso no es nada. Eso no es nada con relación a lo que uno ve allá afuera. Y es todos los años porque esa flota se la ve en las épocas de la pesca del atún en el lado sur, que se hace desde noviembre a marzo. Pero ya les digo, esa flota, nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a los barcos y ellos son barcos que están en un estado pero calamitoso. Ellos cargan jaulas de perros, ellos alimentan a perros ahí para comida, perros. No lo estoy mintiendo, lo estoy diciendo porque lo vi. Ellos tienen los barcos nodriza, vienen el producto y además tienen barcos, a ellos traen combustible y víveres. O sea que la cuestión es en investigar directamente desde el gobierno chino, así como ellos les dan los barcos, les dan el combustible, ellos tienen su licencia china, con eso vienen a pescar, porque se basan que ellos están en aguas internacionales. Pero el recurso para nosotros, que yo he visto, la pota, que es un calamar gigante, es fenomenal esta especie y yo la admiro, porque para nosotros, yo que he pescado en aguas de Ecuador, en aguas de Costa Rica y en aguas internacionales a lo largo de la línea ecuatorial, el calamar es básicamente de 30, 40 centímetros, pero no como la pota que existe en aguas sureñas. Entonces, pienso yo que la verdadera regulación que deben de hacer ustedes, y alabo, porque yo, bueno, primera vez, mire, que más de 27 años que estoy en esto y primera vez que cuando lo vi en el internet, yo digo, me voy a inscribir porque tiene que haber algo interesante, ¿no? Porque esto tiene que parar la mano, porque el día de mañana, así como yo estoy y alabo la función de la CIA con respecto al atún, con respecto al delfín, porque yo sí quiero que el día de mañana mis nietos alcancen a ver un atún, alcancen a ver un calamar. Es como ellos hicieron, por ejemplo, cuando vinieron acá al Ecuador a pescar el tiburón en Galápagos, ellos presentaron naves artesanales, cuando esas naves eran de Disculpa, 350 toneladas. perdón, Eli, yo Ya, agradecemos sí, mucho su presentación, pero el tiempo apremia, ya no nos da para más. Nuestro tiempo límite era hasta las 6:30. bueno, Entonces, muchas gracias. De todas maneras, cualquier cosa, pues puede ok, escribirnos también para compartir su experiencia. Y tengo que seguir con la siguiente parte de la ok, presentación. Muchas gracias por su experiencia. Y bueno, para ok, cerrar bueno, esta jornada, quisiera invitar nuevamente a Alfonso, presidente de Calamazur, para compartir unas reflexiones finales y mensajes de cierre sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la gestión regional, ¿no? Del calamar gigante en el Pacífico Sur. Adelante, Alfonso. Alfonso, ¿tu micrófono está apagado? Hola, ¿me escuchan? Ok, Ahora sí se escucha, por favor. perfecto. Muchas gracias, Iván. Y bueno, yo le agradezco a don Alberto por sus palabras y por ponderar el esfuerzo que está haciendo Calamazur para difundir este asunto y después para unir fuerzas, para consolidar la defensa de nuestros intereses, que eso es lo que precisamente intentamos hacer desde 2018. Sabemos que no es fácil reunir en una misma mesa a pescadores, a industriales, a exportadores, a científicos. No es fácil juntar en una misma mesa ecuatorianos, peruanos, chilenos, colombianos, eh, pero son mucho más los puntos en común y es ahí donde tenemos que hacer la fortaleza para defender los intereses que nos son comunes.
Y eso pretendemos que sea Kalamazoo, que tenga, si algún mérito tiene Kalamazoo es el haber podido reunirnos, el haber podido dejar de lado las diferencias que obviamente entre grupos humanos siempre pueden darse, pero anteponer los intereses más trascendentes que son el de la sostenibilidad, el de resguardar un recurso que es patrimonio de la región y seguir perseverando en ese esfuerzo. Yo les agradezco a todos ustedes, la convocatoria realmente ha tenido un gran eco, tanto en Zoom como en el Facebook, en las redes sociales. Les agradezco a todos porque demuestra que el esfuerzo que viene haciendo Kalamazoo despierta el interés del sector en los diferentes países en los que estamos haciendo incidencia. Los invito a todos a acompañar este esfuerzo de Kalamazoo. Acá lo único que nos hace redoblar los esfuerzos es pensar que algún día conseguiremos que la pesquería del calamar gigante sea una pesquería ordenada, sea una pesquería que enfrente los desafíos de la naturaleza. Ya bastante desafío es el que da la naturaleza con esta variabilidad ambiental que tenemos que enfrentar año a año, como para dejar otros aspectos a la deriva. No podemos permitir que, aparte de la variabilidad ambiental, hayan diferentes acciones como una pesca irresponsable, una pesca sin límites, una pesca sin estudio, que puedan afectar este recurso. Solamente reiterar mi agradecimiento, reiterar el compromiso de los que trabajamos en Kalamazoo y reiterar la convocatoria para que todos ustedes se unan, para que todos ustedes ayuden con la propuesta. Le agradezco mucho a Milko también porque ha estado siempre acompañando los esfuerzos de Kalamazoo a pesar de la distancia, siempre muy cercano a nosotros. Por supuesto a Gigliola y a todos los amigos de Chile por su permanente interacción con nosotros, a los representantes de Kalamazoo en el Perú, en Ecuador, porque siempre nos han hecho sentir su presencia y su compañía y nos han hecho muchas veces notar determinados temas que hemos podido aplicar en beneficio de este gran esfuerzo que representa Kalamazoo desde 2018. Muchas gracias, los mantendremos informados y hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches, gracias.